El tema de la ciencia debe haber escocido a gente que sabe de qué habla, porque casi 500 científicos españoles de la Fundación Gadea, Gadea por la Ciencia, han pedido hoy, igual es casualidad que lo hagan el día después del debate, pero han pedido ya a todos los partidos que concurren a las elecciones que hagan una apuesta firme por esto, por el desarrollo sostenible y competitivo de la ciencia en España, con más financiación, con medidas para estimular la participación de las universidades, etcétera, etcétera. Una carta en la que, en fin, lamentan lo obvio, ¿no? La poca presencia, bueno, poca no, anoche, nula presencia de la ciencia en los debates políticos. Saludamos al director de la Fundación Gadea por la Ciencia, José Antonio Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años llevan clamando en el desierto? Perdón, que se lo plantee así directamente, pero es que hemos hablado tantas veces con compañeros, con compañeras suyas. Es una asignatura pendiente que tiene España desde hace ¿cuánto tiempo, José Antonio? Pues yo diría que desde que yo tengo uso de razón, desde luego, y mucho antes. Quiero decir, y ya tengo unos cuantos años. Vamos a ver, aquí la ciencia nunca se ha apreciado en nuestro país por la razón que sea, ¿no? Son razones culturales que tienen raíces históricas muy complejas y que no tenemos tiempo de meternos en ellas, pero el hecho cierto es que hoy en día el estar en ciencia y competir en ciencia y por tanto competir en la producción de conocimiento y a través de eso competir en la innovación y en las empresas, pues esto o apostamos por ello o cada vez estaremos más atrás con respecto a los que lo hacen, ¿no? Pero ¿cuál es, José Antonio, cuál es el muro, la barrera que impide que esto cale? Que esto cale, bueno, en la ciudadanía por descontado, pero que cale en el ecosistema político, para que se considere cuando hay un debate, por ejemplo, como el de anoche, por poner un caso concreto, que esto aparezca. Es que ya no es que se tratara poco, pues la ciencia, el cambio climático, no, es que no se habló nada. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que impide que cale? Bueno, pues porque probablemente a los políticos no les interesa demasiado esto, porque la apuesta en ciencia desde el punto de vista político es una apuesta a medio-largo plazo y el político apuesta a corto plazo, ¿no? Esto es una de las razones, pero insisto, hay una razón de fondo. Quiero decir que este país, pues bueno, pues por la razón que como decía antes, compleja, histórica, que arrastramos, pues nunca se ha mostrado especialmente proclive a destacar en ciencia, teniendo como tenemos hoy en día grandísimos científicos. Uno de ellos, que está precisamente como patrono en la Fundación, debió ser premio Nobel hace un par de años, no lo fue pues porque en Suecia, en el tribunal, pues se tienen en cuenta otras cosas, ¿no? Y bueno, pues, ¿De quién habla, José Antonio? Hablo de Francis Martínez Mojica. Mojica, sí, vale, lo suponía, pero por confirmarlo, sí. Señores, el descubrimiento de Mojica es algo que está marcando otra era en la biotecnología. Desde que él descubre el CRISPR, pues tenemos herramientas para pensar que se puede hacer bioingeniería. Sí, la edición genética, efectivamente. Efectivamente. Y para que lo entendamos, si somos capaces, que no sé, pero los 3 o 4 puntos fundamentales que podrían articular una especie de, estoy soñando, de acuerdo de Estado para la ciencia, ¿cuáles serían, José Antonio? Pues yo creo que, vamos a ver, entre los científicos yo creo que hay un acuerdo bastante visible, ¿no? En el sentido de que algo hay que hacer. Pero evidentemente hay que atacar por diferentes frentes, ¿no? El 70% de la producción científica española, que a su vez ocupa el 11º puesto a nivel mundial, que está muy bien, pero ese 70% de la producción sale de las universidades. Y en las universidades es verdad que se hace ciencia, porque se hace ese 70%, ¿no? Pero gran parte de esa ciencia, que en algunos casos es de mucha calidad y de mucho interés, pues o se patenta fuera o se transforma en bienes y servicios en otras latitudes. ¿Y por qué? Pues porque probablemente todavía persiste la idea en muchos universitarios, no digo que en todos, y además esto está mejorando, pero de que la ciencia, el que hace ciencia, el que hace investigación en las universidades, pues lo hace quizás en primer lugar por engrosar su currículum vitae, que me parece muy bien. Una cosa no debería estar reñida con la otra, ¿no? Pero el hecho cierto es que siendo, como digo, el 11º país del mundo en producción de ciencia, pues a la hora de hablar de patentes estamos en el 30 y tantos, y a la hora de hablar de spin-offs y tal, pues estamos por ahí o peor, ¿no? Bueno, pues queda tarea
queda tarea por delante, a ver si picando piedra se van obteniendo resultados, que es el secreto de la ciencia, por otra parte, ¿eh? ¿El qué? Perdón. Que digo que picar piedra es el gran secreto de tener éxito en la ciencia. Se trata de hacer prueba-error, intentarlo por lo menos. Sí, pero hay otros que pican más deprisa, ¿eh? Sí. Eso por desgracia está claro. Entonces, o aquí los primeros que se tienen que poner las pilas, y por eso es nuestra insistencia, son los partidos políticos. Claro. Y los partidos políticos hicieran una apuesta clara y además se pusieran de acuerdo en cosas que además no debían de influir en el debate como tal, como discrepancia, sino como coherencia, ¿eh? Pues hombre, si eso fuera así, pues evidentemente otro gallo nos cantara. Muy bien. Pero el esfuerzo que hay que hacer es muy grande y además muy poliédrico, muy polifacético. José Antonio Gutiérrez Fuentes, director de la Fundación Gadea por la Ciencia, gracias por asomarse a la ventana y mucho ánimo, ¿eh? Pues gracias a ustedes por interesar, porque es importantísimo que los medios de comunicación se pongan también las pilas en este tema, ¿eh? Sí, señor. Mensaje recibido. Un abrazo. Muchas gracias.